¿Qué tal? Buenas noches. Encantados de encontrarnos con ustedes en esta jornada de lunes. Vamos a repasar la actualidad de estos últimos días, muy intensa en lo nacional, muy intensa en lo autonómico. Hoy hemos tenido dos encuestas en la semana que el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, cumple 5 años al frente del Ejecutivo Autonómico. Y vamos a hablar también de temas más próximos, de temas locales, con la vivienda como un referente, con la sanidad como otro. Bueno, enseguida vamos a ir desgranando todos estos asuntos. Nos acompañan en esta noche Pilar Besusán. Pilar, buenas noches. Buenas noches, Agustín. Manuel Macía, que se ha cambiado de bando en la mesa. Sí. Manuel, Bueno, estoy aquí, buenas tardes. A la izquierda del padre. Estoy aquí por exclusión. Oye, yo me he puesto también aquí, me he puesto allí porque me dijo Antonio Cruz. Dice, Eduardo, es que mi sitio es con Pilar Besusán, mi compañera. Y antes de que me levantara, digo, no voy a que me levantar. Eduardo Caracuel, que tiene frío. Sí. Y Luis Salvador. Un placer, como siempre. Bueno, pues vamos a empezar. Y vamos a hacerlo como viene siendo habitual en la estructura de este programa, con los temas más generales. Seguramente ustedes lo han escuchado, lo han visto, lo han leído. Es uno de los temas de los que más se está hablando en las últimas horas. Recordarán que dejábamos esta tertulia la semana pasada con esas incertidumbres que tuvo a la clase política pues prácticamente al borde del infarto, con esa votación de los 3 decretos en el Senado, que hizo las veces de Congreso de los Diputados, que en caso de haber decaído los 3 nos hubiéramos metido en un follón importante. Solo decayó uno, pero a cambio nos enteramos también sobre la marcha de la cesión de las competencias en inmigración a la Generalitat. Algo verdaderamente curioso, de lo que no se había hablado antes, y sobre todo negociado con un partido que no está en el gobierno de la Generalitat, que por lo tanto es quien tendría que reclamar esas competencias. Entre unos y otros, la verdad es que ha reinado bastante desconcierto. Tampoco hemos tenido muchas más explicaciones. Al presidente del gobierno lo hemos escuchado esta mañana, lo hemos leído en el diario El País y lo hemos escuchado en Radio Nacional, asegurar que esa cesión de competencias excluirían, por ejemplo, el tema de control de frontera y de expulsión de inmigrantes o aceptación de inmigrantes, pero también hemos escuchado a Junts decir que era una cesión, que el documento que está firmado es una cesión integral de acuerdo con una ley orgánica. En fin, un lío importante. Pilar. Sí. Bueno, yo creo que estamos todos los ciudadanos bastante sorprendidos y además muy desconcertados, ¿no? Porque para una serie de decretos que tenían fundamentalmente un carácter social, económico, de cumplir objetivos marcados por la Unión Europea, se haya pasado a esta situación tan absolutamente extraña, pues verdaderamente es muy difícil de asimilar. El tema en concreto, que Junts pida este tipo de competencias que evidentemente no le corresponden por el artículo de la Constitución, el 149, no las puede tener ni las puede tener nunca. Bueno, está dentro de su tónica de rupturista. Que el gobierno lo conceda o le diga sí in extremis a la hora de aprobar un decreto, pues yo creo que sinceramente Pedro Sánchez sabe que no está dentro de las competencias de las comunidades autónomas tener la materia migratoria, de migración. Mayor lío, como tú muy bien has dicho, Agustín, se ha formado con que además es que Junts no gobierna en Cataluña, sino que gobierna Esquerra Republicana, que ya ha manifestado que está en contra de este tipo de medidas, porque le parece que tiene un cierto tufo xenófobo, que ya hemos visto en algunas declaraciones de miembros de Junts, que verdaderamente a personas de otras razas, de otras etnias, de otras culturas, parece que yo he oído declaraciones que son bastante peligrosas, las que he oído, y no son nada conciliadoras con la necesidad que hay de que otras personas que no estén bien en sus países puedan tener acogimiento en el nuestro. Eso por un lado. Por otro, si el propio Esquerra Republicana no quiere esa medida y es quien gobierna, verdaderamente esto es como una especie de galimatías. Por otro, Pedro Sánchez dice, como tú me hubieras dicho, que no le ha
no le ha cedido esas competencias de manera íntegra. Bueno, contra el defecto de pedir lo que no se puede está la virtud de no dar, evidentemente. Y yo, fíjate lo que te digo, Agustín, en este caso espero que Pedro Sánchez, como otra vez ya sabemos que ha cambiado de opinión o ha faltado a la verdad, espero que en este caso, aunque le haya dicho que sí, al final esto le vaya dando larga y no se materialice, porque si esto llegase a materializarse, entraba en peligro, primero, inconstitucional, segundo, entra en peligro la igualdad de todos los territorios, como en muchas otras ocasiones, tercero, ya Canarias ha dicho que bueno, ellos están recibiendo en los últimos trimestres 20 y tantos mil inmigrantes que han llegado en una situación de mucha dificultad y de mucha pobreza, y que cómo es que a Cataluña no van a poder ir cuando en otros sitios se van a poder repartir por todo el territorio nacional. Es decir, una cosa, un disparate detrás de otro, un disparate detrás de otro, y que lo único que demuestran es la debilidad del gobierno, que está absolutamente chantajeado por un partido que lo único que quiere es cumplir una serie de objetivos a efectos de que Puigdemont sea presidente de la Generalitat en cuanto lo amnistíen, y bueno, y encaminarse como la otra vez en una deriva sin ninguna otra salida hacia la declaración de independencia, que esta vez no podría ser culpada como un delito, podría tener otras consecuencias, pero esa no. Es decir, que esto en algún otro momento va a haber que cortarlo, porque demuestra una ingobernabilidad total de la situación política. Manuel. Antes de eso, yo quiero no perder ni un segundo sin acordarme nuevamente de Palestina. Palestina debe estar presente en todos los momentos políticos, y yo diría incluso que personales, de todas las personas de bien, y yo considero que los que estamos aquí lo somos. Mostrar nuestra solidaridad desde mi punto de vista militante y comprometida, nuestra condena más, o mi condena al menos más rabiosa, al 10º anuncio de mantenimiento de la voluntad de masacrar al pueblo palestino hecha por Netanyahu, y al mismo tiempo llamar a la movilización general que el día 20 se va a dar en España simultáneamente en todas las capitales de provincia en solidaridad con Palestina y por la condena con Israel, ¿no? Dicho esto, si nosotros fuéramos una sociedad informativa, no compuesta de hooligans, me refiero a los medios de comunicación, a los ciudadanos en general, pues nos aproximaríamos, a mi juicio, con un poco más de rigor y de seriedad a este tema. Pero antes de decir eso, antes de profundizar en eso, yo no estoy nada de acuerdo con la táctica del gobierno de España de acudir como las agencias de viaje al último minuto y sin orden ni concierto intentar por agotamiento culo de hierro y asiento de roca para ver quién aguanta más en el último minuto. Yo creo que eso es un grave error que en el mejor de los casos, bueno, pues contribuye a la confusión, y en el de los malos a darle munición y armamento al enemigo. Plantearse unos decretos que incluso en el calificativo de ómnibus da una idea de lo heterogéneo de la cantidad de temas que se incorporan ahí y dejarlo al último minuto, pues francamente no es la mejor instrumentación desde mi punto de vista. Sin entrar en que a mí me parece muy positivo el contenido de todos y cada uno de ellos, de acuerdo con los intereses de la opinión pública general y de la parte de la sociedad más vulnerable. Pero por ceñirse al tema de la inmigración, que parece que es la cosa más estrellada de ese procedimiento. Vamos a ver. Primero, yo creo que ahí estamos en un desacuerdo de lingüistas. Unos sabían que las transferencias de inmigración, tal como la pide Puigdemont, no son posibles.
no son posibles. El control de fronteras, además, es que si lo hiciera el gobierno, la Unión Europea le diría, mire usted, no es posible, por aquello de la vinculación del interés más general y más estratégico. Segundo, mire usted, que Junts diga lo que está diciendo, si no lo entendemos en clave de su pleito electoral con ERC en Cataluña, pues no estaremos entendiendo de la misa la mitad, ¿no? Lo están haciendo porque necesitan munición en la campaña electoral y además presentarse con el argumento añadido de, sin estar en el gobierno de la Generalitat, somos capaces de defender mucho mejor los intereses para Cataluña de tal y cual que los amigos de ERC que se entregan con armas y bagajes a los intereses del gobierno. Pero nada más que eso, no hay nada más, sencillamente porque no pueden ir más lejos. Eduardo. Sí, pero vamos a ver, pero todo esto va desgastando y va destrozando al gobierno. Está más claro que el agua. Lo está destrozando de esta manera. Llevas toda la razón del mundo. Lleva toda la razón del mundo, Pilar. ¿Sabes? Con lo que está diciendo. Y va a llevar toda la razón del mundo Luis Salvador, me imagino, cuando ahora opine. Y hasta el moderador va a llevar toda la razón del mundo. Pero lo está desgastando de una manera bárbara. Y yo veo ahí, y la expresión va a ser esa, una chulería por parte de ellos, que es una cosa bárbara. Cuando sale Turulo ahí, dando caña como está dando, ¿no? De esta manera. Eso es una cosa, es que lo que están haciendo es una auténtica barbaridad. O sea, que no solamente, no, esto se hace porque vamos a defender nosotros mejor los intereses de Cataluña que RC, o lo que sea. Bien, pero te estás cargando, ¿no? Bueno, todavía queda mucho tiempo para las elecciones y demás. Te estás cargando el gobierno de esa manera bárbara. Tú escuchas los comentarios que estamos escuchando, por lo menos lo que escuchamos algunos, dicen, bueno, pero es que esto es de loco. Es que esto es de loco, lo que están haciendo. Y a mí me ha gustado, por cierto, mucho las declaraciones de Pedro Sánchez esta mañana. Me ha encantado. Cuando dice la realidad es la verdad, o la verdad es la realidad. Una cosa, da lo mismo. Es la verdad, ¿no? Entonces, a mí eso me ha gustado bastante con lo que has dicho. Así que veremos a ver. Luis. Bueno, yo como digo siempre que intento ser complementario vistas las opiniones que ha habido. En primer lugar, ¿qué es lo que estaba en juego a aprobar? Tres reales decretos, de los cuales había un contenido absolutamente importante a nivel social, a nivel ciudadano y también incluso a nivel de cumplimientos con la Unión Europea y de cara a los fondos europeos que vienen. Lo digo porque esa es la realidad. Y ante esa realidad, de repente el gobierno se encuentra que supuestamente la mayoría que le tenía que dar los votos directamente para esos reales decretos se le pone revoltosa. Y unos son los de Junts, con lo que estamos hablando en esta mesa, pues viendo una oportunidad más para tratar de trasladar una imagen de cierta ingobernabilidad, pero no se me olvida también Podemos, que también pues quiere pasar facturas y se pone a jugar también a la low politic y tratando de hacer también sus restregones de camino, pues legitimando un poco lo que estaba haciendo Junts, ¿no? Por otra parte, ahora me pongo en la piel del gobierno. Tú eres el gobierno, tienes estos tres reales decretos con los contenidos que tú tienes aquí delante, ¿y qué es lo que haces? O sea, te niegas a sacarlos adelante porque antes has hablado con el Partido Popular. Se supone que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, los dos son partidos de Estado, porque cuando llegan gobierna, pero la demostración de ser partidos de Estado es cuando además de gobernar cuando llegan, hacen política útil para los ciudadanos cuando están en la oposición. Y de repente, o sea, en este caso, Feijóo y el Partido Popular ven una oportunidad para tratar de ver si el gobierno pierde la votación y entonces dice, pues yo me pongo de perfil y a partir de aquí yo no voy a salvar a Pedro Sánchez de esa votación. No, perdona, tú no estás salvando a Pedro Sánchez de esa votación, estás simplemente no asumiendo tu sentido de la responsabilidad y de política de Estado de apoyar tres reales decretos demostrando a Pedro Sánchez que puede ser en un momento determinado mejor socio para las políticas de Estado que lo que pueden ser, o sea, Junts, o sea, y sus líderes en este momento, ¿no? Por tanto, aquí cada uno tiene su responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad para mí del gobierno?
pues que al final, teniendo que sacar los 3 decretos adelante, pues ha cerrado un pacto de última hora para sacar esos decretos. También, como estamos muy lejos de Cataluña, no se me va a ofender nadie de que digan nos han engañado. No se trata de engañar. Primero, que la Constitución es lo que dice dónde está el límite de las competencias que se ceden siempre, en todas las materias. Por tanto, cuando yo te cedo a ti unas competencias, no te las puedo ceder por encima de los límites que fijan, digamos, directamente la Constitución. Límites que tiene claro todo el gobierno y que además lo han dicho y lo han puesto de manifiesto. El tema de la xenofobia en Cataluña. Ya el modelo Obiols, que fue empezando a ser el principal xenófobo en Cataluña, le empezó a dar muchos votos. A partir de ahí muchos alcaldes del Partido Popular lo hicieron, le siguió dando votos, y ahora lo están haciendo también otros alcaldes de Junts y les está también dando votos. O sea, a partir de ahí cada uno que coja su vela. La del gobierno, tenerse que poner en manos para apoyar unos decretos que tenía que sacar adelante sí o sí, pues de alguien que desde luego no está mostrando ningún cariño por su propia imagen, porque la imagen que se está dando de España en este sentido no es positiva. Pero también un Feijóo que también aprovecha la situación en vez de pensar en las políticas de Estado, y al final pues con un Podemos que también intenta pues pasar su pequeña factura, porque de camino aprovechando que el Pisuerga pasaba por Valladolid, ¿no? Sí. No. Pilar y venga. Bueno, Venga. No, a mí me da igual. Dice tú. Bueno, vamos a ver. Luis, si has dicho Obiols o Albiol. Albiols. He dicho Obiols, pero era Albiols. Sí, pero Sí. nos hemos entendido. No, nos hemos Sí, entendido. era Albiols. Vale. Vamos a ver. Si no fuésemos una sociedad mediática de hooligan, deberíamos de estar preguntándonos también, ¿y el papel del PP en el debate sobre esos presupuestos? Más allá del encono entre el PP y el PSOE, o el PSOE y el PP, la modernización de la justicia, la mejora de condiciones sociales, la mejora de condiciones para las personas de la tercera edad, la mejora de condiciones en general, ¿no eran merecedor esos decretos más allá de ese encono que decíamos antes, que el PP diese una señal de partido de Estado y democrático? Como estamos nada más en la lógica de quién gana y quién pierde en las votaciones, como si esto fueran quinielas, ¿no? Pues nos olvidamos de las razones últimas que dan credibilidad a la razón de los partidos políticos. Mire usted, al margen de que yo me lleve bien o mal con usted, si lo que usted está proponiendo tiene sentido, lo que no puedo hacer de ninguna de las maneras es no aprobarlo, porque si no lo apruebo, lo que me estoy es negando como organización política y desde luego con tener la más mínima razón de Estado. Algunos dijimos aquí ya que nos íbamos a acordar de lo que Yolanda ha hecho con Podemos. Algunos ya lo dijimos aquí. Y como alguien dijo en otra ocasión, Pavía ha llegado mucho antes de lo que esperábamos, a la primera de cambio. A la primera de cambio le han dado en los dientes de Yolanda, pero en la mandíbula de los pensionistas y de los parados de este país. También he sostenido siempre que a Junts per Catalunya le interesa el gobierno del PP y Vox en España. Y hoy lo ha verbalizado Jordi Turull. Si no se aprueba un referéndum en Cataluña, pactado con el Estado, con todas las bendiciones de no sé quién y de no sé cuántas, colorín colorado. Alguno podría pensar, colorín colorado quiere decir que se ha acabado el proceso. Mentira. Colorín colorado quiere decir que ya se ha acabado la mayoría de gobierno, que ni es del todo progresista, ni es del todo democrática, ni es del todo no, es una mayoría como la que es. Y no perdamos de vista esto. Cuando engorda el PP y engorda el nacionalismo catalán, xenófobo y racista, es cuando gobiernan las derechas en un lado y en otro del río Ebro.
Ebro. Eso. Pilar. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con alguna cosa que ha dicho Manolo ahora, con el tema de que es cierto que creo que a Junts le conviene mejor que esté el Partido Popular en el gobierno, porque para ellos esa frase también, por cierto, de Rajoy, de cuando peor, mejor, es decir, que mientras peor le vaya a Junts y al proceso independentista, que le iría peor evidentemente con un gobierno de derechas que no con el de... No, le iría peor en el sentido de que habría más confrontación, y entonces y a ellos tendrían más votos, es decir, que cuanto peor, mejor. Peor a los españoles. Claro, cuanto peor, mejor. Entonces yo sí estoy de acuerdo en que a Junts eso le conviene, y efectivamente ha dicho colorín colorado, como una especie de amenaza también un poco al gobierno. Lo que no estoy de acuerdo es en otra cosa, en tema de la confrontación. Creo que el Partido Popular hace una oposición de confrontación y el gobierno está haciendo también un gobierno de confrontación, es decir, que ahí creo que están un poco en la misma onda. El caso es que el Partido Popular, según dijo Feijóo, había propuesto para el decreto ómnibus una serie de medidas relacionadas con que el IRPF bajara para otras rentas un poquito más altas, que bajara el IVA de los alimentos, de la carne, el pescado, etcétera, y que no subiera el IVA de la luz. Es decir, que son cosas que el Partido Socialista podía haber añadido perfectamente, es decir, que no era tampoco que pidiera algo imposible de dar, y no ha querido el PSOE. El gobierno le ofrece la tramitación de los decretos como proyecto de ley para que hagan las aportaciones que estimen oportunas, y han dicho que no. Que, Perdón. bueno, termino. No, que creo que ahí, por ejemplo, si el PSOE quiere de que la oposición, que no se puede culpabilizar al partido, a responsabilizar al Partido Popular de lo que le ha sucedido al Partido Socialista. Y creo que si el Partido Socialista, el gobierno, hubiera cedido en esas 3 o 4 cosas que le proponía el Partido Popular, a lo mejor hubiera votado a favor el Partido Popular. Eduardo, ¿quieres decir algo? Eso no lo creo yo. No creo yo que el Partido Popular fuera a salvar Después de escuchar a Ayuso diciendo que ni agua, al gobierno. iba a ser que ni agua. Cuando después ha esas dicho, declaraciones... lo vamos a machacar. Eso ha sido después. ¿Quién ha pero dicho dijo- eso? Ayuso dijo ni agua, Ayuso. ni bueno, agua sí, al ni gobierno. agua. Es que Sí, eso es sí, lo sí. que yo... Y lo vamos a masacrar. Es que yo, es que es lo que iba a decir. Y hoy, refiriéndose, fue ayer, me parece, estaban en Galicia, ¿no? Sí. Sí, pero Eduardo, en el hipotético supuesto de que el gobierno hubiera cedido... En un fiestorro que tenían, el Partido Popular, que está, lo dijo Ayuso. Esto ni agua. O sea que no le iba a dar. Bueno, pero tiene cierta lógica, pero Si imagínate fuera tú que así, hubieran concedido eso, lo que Feijóo pedía, que lo hubieran concedido. No hubieran votado a favor. O a lo mejor se hubieran porque abstenido. El Partido Popular está utilizando una estrategia en el inicio de este tipo de conflictos. Primero, da como alguna imagen de que podría ser mejor socio que los socios que tiene, y cuando avanza medio telediario sale alguien ya rápidamente diciendo no vamos a ser el salvavidas de Sánchez y que se olvide de nuestros votos inmediatamente. Lo digo, lo que tú dices tienes toda la razón. Si hubieran propuesto, y ahora pregunto yo, ¿el gobierno no iba a aceptar esas propuestas cuando ha No lo aceptado entiendo. lo que le ha planteado? Yo es algo que no lo hubiera entiendo, aceptado no lo corriendo. entiendo. Es No más, lo entiendo. creo que el Partido Popular electoralmente, no, o sea, la estrategia que llevan, hubiera salido ganando 2 veces si hace que este decreto salga bien y le genera una incomodidad, o sea, con sus supuestos socios, en este sentido a Pedro Sánchez. Por tanto, ha perdido una oportunidad él, y yo lo que digo es que ni el PP ni el PSOE en este momento están ante la obligación de sentarse, pero no ahora para esta legislatura, para cualquier legislatura, porque la aritmética que hay en las Cortes Generales con 350 diputados es la que es, y hasta ahora tanto el PSOE como el PP, cuando han tenido que gobernar, tenían partidos que tenían que pactar con ellos, entre ellos el antiguo CIU, etcétera, pero simplemente que estaban en otra estrategia que era negociadora para sacar cosas a cambio de. Pero ¿quién es el padre del secesionismo catalán ahora mismo? Pues precisamente Jordi Pujol, que mientras estaba saqueando Cataluña con el 4%, al mismo tiempo estaba creando los embriones y las bases de militantes y de gente, de jóvenes, para que hoy tengamos el problema que tenemos en este país. Entonces, ¿quién se tiene que poner de acuerdo para evitar esos chantajes? El Partido Popular y el Partido Socialista, porque son los únicos que pueden hacerlo, y porque si no se lo hacen a uno, se lo van a hacer a otro. O no creo que el Partido Popular le interese más mirar a Vox, o sea, pensando que con Vox va a tener mejores soluciones, porque lo que va a tener es más problemas España y Europa también. Sobre esto Pues de no Vox, tiene demasiada buena pinta. y ya terminamos. Con esto de Vox quería yo añadir una Muy cosa. breve. Es que lo iba a decir Lordón, antes muy y breve. se me ha olvidado. Lo de Vox,
que según los partidos de izquierda es un partido xenófobo y tal, y está en contra de la inmigración, y es cierto que ellos se han pronunciado a veces en contra de la inmigración, imaginar que esto hubiera sido propuesto por Vox y llevado a cabo en una comunidad autónoma, por ejemplo, entre Vox y Partido Popular, se hubiera armado una tremenda. En cambio, parece como que si Junts tuviera un poco más de pase. Vox ha llegado a decir en las Islas Canarias de mandar la Armada, o sea, pero hundir la primera no creo que Junts le tenga que envidiar a Vox nada en cuanto a xenofobia. Nada, efectivamente. Pero incluso esa comparación, y no iba a decir eso, iba a hacer otra cosa. Y sé que está muy molesto Sumar y buena parte del Partido Socialista. Y bueno, y Esquerra Republicana. Como un partido de derechas, que lo es, el único matiz, a mi juicio, que ofrece Junts per Catalunya frente a Vox es que Junts per Catalunya, en mi opinión, hoy por hoy no es una amenaza para la democracia. Vox sí, desde el punto de vista estratégico. Uno no lo es y otro sí. Eso no significa que me guste Puigdemont ni los que lo acompañan, pero dos cosas. Es que puede haber discrepancias, entre el partido, además debe haberla entre la derecha y la izquierda. ¿Por qué? Porque si no la hubiera, mal asunto sería este, sobre todo para la gente de izquierda, que pensamos que las cosas deben ir por otros cauces. Ahora bien, el hecho de que haya confrontación niega la naturaleza de mi formación política a la hora de aprobar unas políticas que benefician a parados y a otra gente más vulnerable en este país. Pero ¿cómo va a ser eso? En eso estamos de acuerdo. Vamos a situarnos ahora en el escenario andaluz, porque esta semana se cumplen 5 años de la llegada a la presidencia de la Junta de Andalucía del actual titular, Juan Manuel Moreno Bonilla. Una primera legislatura con los peores resultados cosechados en la historia de las elecciones andaluzas del Partido Popular, pero que en una confluencia astral les hizo sumar con Ciudadanos y con Vox, que no se nos olvide. El primer político que mete en harina de cuasi gobierno a Vox es Juan Manuel Moreno Bonilla. A partir de ahí, todo lo demás. 4 años sin mayoría absoluta en la que se ha gestado esa figura de moderación, de buen talante, etcétera, etcétera, y un año de mayoría absoluta donde parece que está ocurriendo todo lo contrario. En cualquier caso, hoy hemos conocido 2 encuestas, una del Centro de Estudios Andaluces y otra de 4DB para la SER y El País. Las dos coinciden en que la victoria en unas hipotéticas elecciones andaluzas ahora sería sin ningún tipo de problema para el Partido Popular, pero distan mucho en cuanto a las distancias. Voy a resumirles a ustedes muy someramente los resultados. El Centro de Estudios Andaluces le da al Partido Popular un 46% de los votos, un 3% más que en junio del año 22, en las últimas autonómicas, y entre 60 y 62 diputados. El PSOE perdería 3 puntos, entre 3 y 5 diputados, se quedaría entre 25 y 27, y se quedaría a 19 puntos por debajo del Partido Popular. Vox pierde casi un punto, el 0,8, se queda con 11-12 diputados frente a los 14 actuales. Por Andalucía dobla los diputados que tenía y se sitúa con 10, por Andalucía sería el equivalente a Sumar, frente a los 5 actuales, y Adelante Andalucía pierde casi un punto y podría quedar fuera del Parlamento andaluz, ahora mismo tiene 2 escaños. En esta encuesta del Centro de Estudios Andaluces, la gestión de Juan Manuel Moreno Bonilla se califica de buena o muy buena por el 64% de los andaluces, es el más reconocido con un 98% y el más valorado con 6,34 puntos, frente a Juan Espadas, que tendría una gestión tan solo de conocimiento del 71% y, por supuesto, no tiene valoración de gestión, pero sí, en cuanto a líder, un 4,24 puntos, es decir, 2 puntos por debajo de Moreno Bonilla. Según 40DB para la SER y El País, el Partido Popular conseguiría la victoria, pero muy lejos de esos datos de Centra. Le daría el 26% de los votos, o lo que es lo mismo, un 20
0,3% menos de lo que les da el Centro de Estudios Andaluces, bajaría 0,3% respecto a las últimas elecciones autonómicas. El PSOE se quedaría a 3 puntos, con casi 1 por encima de los resultados que obtuvo en las últimas autonómicas. Sumar sería tercera fuerza política con el 14% de los votos, y Vox tendría el 12% de los votos. Con esos resultados, con esos porcentajes, porque no se han asignado escaños, pues prácticamente habría un empate técnico entre el arco de la derecha y el de la izquierda en el Parlamento andaluz. Pilar. Bueno, yo de este tipo de encuestas lo primero que tengo que decir es que se hacen a vistas de un año de legislatura, ¿no? Quedan todavía 3 por delante, de tal manera que, bueno, puede pasar de todo, ¿no? Todo yo creo que va a depender también del tema, la sanidad, que ya hemos hablado muchas veces, pues cómo también se siga encaminando o se deje de encaminar, y otra serie de parámetros distintos. Pero lo que sí es cierto es que no me fío ya de ninguna de las encuestas, después de lo que pasó en las elecciones del 23J, creo que las encuestas son muy poco fiables, y si os dais cuenta hay mucha diferencia de lo que acabamos de ver entre una y la otra, ¿no? Sobre que Moreno Bonilla pueda volver a repetir mayoría absoluta, es posible. Hay que reconocer que de los políticos así más visibles andaluces, tiene, digamos, un perfil más amable, y eso a la gente, después, bueno, sin analizar las políticas que luego ya hemos visto que, por ejemplo, en sanidad, etcétera, dejan mucho que desear, y bueno, o incluso en educación, etcétera, eso ya es otro debate más largo, ¿no? Pero ese talante o ese perfil más amable quizá y más conocido que el de Juan Espadas le den más ventaja también a su persona, respecto, sale con esa ventaja, que además ya sabéis que siempre está la ventaja de estar gobernando. El estar en un gobierno siempre te hace salir con ventaja en todos los resultados y en todas las encuestas. Y luego el resto de candidatos, pues no sé, porque Vox con la señora Olona fue absolutamente un desastre, y creo que va a seguir en la misma línea de caída. Y bueno, los candidatos de Sumar, pues verdaderamente no sé quién podría ser, no conozco a la persona. Y Adelante Andalucía con Teresa Rodríguez, ¿no? Bueno, pues si como tienen esa división de la izquierda en muchos pequeños partidos, y si no se unen, pues probablemente incluso, como ha dicho Agustín, pues pierda su propio escaño. Manolo. Sigo con lo primero. ¿No parece un poco de cachondeo lo de las encuestas? Lo digo en serio. Para un mismo marco, para un mismo momento político determinado, con un universo exactamente igual, una concluye que le van a salir en la espalda al moderado Bonilla, y otro que Juan Espadas está condenado a los infiernos. Vuelven la hoja y es exactamente o casi lo contrario. No son de creer. No son de creer. A mí me parece que cuando se confirme la confrontación electoral en el momento procedimental que el tema requiera, pues seguramente nos daremos cuenta. Yo no me creo que la gente esté a punto, de acuerdo con la encuesta del CIS andaluz, de sacar bajo palio al moderado Bonilla, a punto con lo que está pasando con el bono joven, con la salud en Andalucía, con la inscripción del testamento vital, con el problema del empleo, con las contrataciones en el servicio público, con los servicios públicos, etcétera. Yo no creo que la gente sea tan estúpida como para decirnos que el moderado Bonilla pues va a ascender a los cielos. No te recuerdo, Manolo, que después del Prestige y del desastre del Prestige, el Partido Popular se descabalgó con una mayoría absoluta en Galicia sin bajarse del caballo, ¿eh? Tú y yo sabemos que el tema ese requiere cierta reflexión. Eduardo. Pues es que esto, es que la lógica en política no existe. Hace años, sería bastante años, hubo, yo creo que Agustín lo recordará,
y también lo va a recordar Manolo. ¿Sabes? Cuando os acordáis del hospital en Guadix, Baza. ¿os acordáis? Bueno, lo recordamos y lo sufrimos. Efectivamente, en nuestra costilla, los nunca mejor encierros dicho. que hubo, que tuvo lugar y demás, y que el hospital se iba a quedar en Guadix, no sé cuánto, porque si no Guadix es que lo perdía todo. Hubo elecciones municipales, me parece que eran municipales o autonómicas, no recuerdo ahora lo que era, sí. Y el hospital se quedó en Baza. A ver si me entendéis, se quedó en Baza. O sea que esto de la lógica no existe, ¿no? Así en política. Y hemos estado comentando también todo el tema relacionado con el 23J, ya para acercarnos más a la 23J. Y ya sabéis vosotros que ya se estaban repartiendo todos los cargos en el Partido Popular y vos. Los cargos los tenían ya repartidos. Yo presidente, tú vicepresidente, y no había problema ninguno. ¿Qué pasó? Que conforme se iba transcurriendo la tarde-noche, la cosa se veía que no. Yo seguí las elecciones a través de internet. Primero no lo iba a seguir, porque yo era de los que creía que iba a salir, ¿no? Que iba a salir la derecha. Pero después cuando vi en televisión, en un flash, ¿no? Que vi, digo, ¿pero esto qué es? Y yo me metí ya en internet y vi ya el tema, y vi ya a contertulios, ¿sabes? Televisivos, ¿no? Y de radio, ¿no? Más domésticos, podríamos decir. Estaba que se tiraban de los pelos, estaban que eso era una cosa bárbara, ¿no? Entonces yo no me creo todavía esto hasta que no haya, como bien ha dicho Pilar, ¿no? Hasta que haya transcurrido pues mucho más tiempo. Manolo ha hablado de la lógica, ha hablado desde la lógica, ha dicho, ¿no? que cómo es posible con el bono joven, con el transporte, con la sanidad, de la manera que está, con la educación, ¿cómo va a ser posible eso? Bueno, pues yo voy a decir una cosa, yo sí lo creo. En primer lugar, para justificar lo que voy a decir a continuación, en primer lugar, aquí ha habido 2 legislaturas de Juanma Moreno, una ya terminada y otra que está en el inicio. Y en la legislatura que está terminada, en primer lugar, Juanma Moreno tenía 25 diputados, 21 tenía Ciudadanos. Casi todas las consejerías que le hubieran podido dar problemas al Partido Popular, como políticas sociales, inmigración, etcétera, etcétera, las llevaba todas Ciudadanos, educación, ciencia, tecnología, etcétera, etcétera, las llevaba todas con Ciudadanos. No hubo ni un solo problema en ese gobierno, no hubo ni un solo caso de corrupción que saliera dentro de ese gobierno. Había un gobierno amable, producto de que el Partido Popular se tuvo que acercar a unas tesis más centradas y quedarse ahí y no irse a donde habitualmente suele irse cuando se queda solo. Al mismo tiempo que el Partido Socialista, Susana Díaz, pierde el partido, quien llega acaba de llegar, tiene que empezar a hacer un trabajo, no da tiempo a que haya ningún tipo de oposición y por tanto Juanma Moreno, sin oposición en el Parlamento, sin oposición en la calle, con un partido, Ciudadanos entregado hasta el punto que ha capitalizado todo el éxito que había tenido esa legislatura. Y luego no se nos olvide, en la campaña electoral, quien le da el impulso último para tener la mayoría absoluta se llama Macarena Olona. Porque aunque hoy haya cambiado de discurso, en ese momento causaba miedo con sus declaraciones y provocó que hubiese un montón de gente que, no queriendo al Partido Popular, preferían que gobernase solo el Partido Popular que pudiera gobernar con Vox, por lo que estaba diciendo Macarena Olona, y eso le reforzó la mayoría absoluta. Y ahora es cuando se está midiendo un gobierno en soledad del Partido Popular. Y ya estamos viendo el tema de Doñana, ya estamos viendo la gestión de la sanidad, ya estamos viendo ya hemos visto cositas de corrupción en distintos sitios, ya estamos empezando a ver algo totalmente distinto a lo que había anterior. Y con eso que he dicho, ahora digo lo que me creo y lo que no me creo de esta encuesta. En primer lugar, la que dice el Centro de Estudios Andaluz es absolutamente falsa. Es mentira, porque es una encuesta que está hecha, encargada directamente por la Consejería de Presidencia, que es quien la sufraga y quien le da la tutela. Entonces no veo a la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía en este momento haciendo una encuesta distinta
a la que ha hecho. Exactamente igual Pero que el Luis, también CIS. pasa con el CIS, ¿no? Absolutamente. El CIS ha perdido absolutamente toda su credibilidad en las encuestas electorales, producto exactamente de lo mismo. Son encuestas que salen diseñadas para decir... Bueno, pero son... Me quedo con lo global. Y ahora dirá alguien, y termino con esto, dirá alguien, y bueno, ¿y cómo pueden, si yo veo que tienen un tamaño de la muestra el adecuado, veo que tienen número de hombres y mujeres, los segmentos de edad, los segmentos tal, todo eso, sí, pero cuando yo me puse a analizar una vez las tripas en unos resultados que no me chocaban mucho, me puse a bucear en las tripas y casi todas esas encuestas estaban hechas en distritos electorales, como si en Granada, y nos vamos a entender, esa encuesta la haces en el distrito centro y en una parte importante del distrito Ronda. A que a nadie le sorprendería los resultados. Y sin embargo, tengo una muestra, he hecho mis llamadas, he hecho el número de entrevistas y lo he hecho bien, sí, pero la muestra la he cogido de un sitio que me ha dicho una realidad que realmente no es la realidad en este sentido de Andalucía. La del país, pues pasa como con las encuestas que encarga El Mundo normalmente, son encuestas de tendencia que lo que intentan es ir acercando algo hacia un punto que es donde quieren llevar la política y el voto de los ciudadanos. Y cuando se ha dicho aquí, por ejemplo, que ante la lógica la política muchas veces no funciona, no es que no funcione, es que funciona el boja. Y es que funcionan muchísimas cosas de bajo nivel que van llegando a muchísima gente justamente antes de unas elecciones y que terminan conformando su opinión por delante de debates muy importantes que debatimos nosotros aquí, pero que mucha gente no se entera absolutamente nada porque está en otra cosa, pero sí se entera de lo que se han preocupado que le entre a través del boja y que por tanto condicione su voto a la hora de las siguientes elecciones. Pues vamos a algo de lo que los ciudadanos sí nos enteramos, que es de la sanidad, en la que no hay día que pase que no nos encontremos con un nuevo desatino. O sea, cascada de dimisiones, listas de espera que siguen engordando. Si ustedes intentan conseguir una cita con su médico de cabecera de atención primaria, se pueden ir a 2 semanas, colapso de urgencias, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues la Junta de Andalucía vuelve con un contrato de 500 millones de euros con la sanidad privada para intervenciones quirúrgicas, que contempla y que recoge las mismas irregularidades legales insubsanables por los que la justicia ya le tiró para atrás hace 2 o 3 semanas otro contrato por 200 millones, el total era 700 para la sanidad privada, pero en este caso el de los 200 millones era para pruebas diagnósticas, ¿vale? Ya le dijeron la justicia que eran irregularidades legales insubsanables lo de los 200 millones. Pues el de 500 millones es exactamente igual, solo que para intervenciones quirúrgicas. Pilar. Pues yo, ¿qué quieres? Que tengo que decir lo mismo que hemos dicho en otras ocasiones. Primero, que creo que la sanidad pública no debe de cederse a la iniciativa privada. Creo que es un servicio público de absolutamente prioritario, el más prioritario junto con la educación, la dependencia, etcétera, y que no debe de tener nada más que una gestión pública directa. Si es que además lo estamos viendo continuamente, cuando las gestiones son indirectas, hay, por ejemplo, he visto que en el País Vasco está una gestión indirecta de ambulancias y ya estaban en huelga los trabajadores para la empresa a la que trabajaba y no han llegado a tiempo a recoger a una señora que ha tenido un infarto y ha fallecido. Es decir, que todas las gestiones externalizadas dan mal resultado. Eso es evidente. Yo soy siempre partidaria, lo he dicho aquí, de la gestión directa de los servicios públicos por la administración pública, y máxime en el caso de la sanidad. Es decir, que estos 500 millones de los que me hablas, que se pretenden gastar en sanidad privada para que los usuarios de la pública vayan a la privada, gásteselo usted en la pública. Mejore los quirófanos, mejore las listas de espera, mejore la atención primaria, mejore todo el sistema, en vez de otorgarlo a la privada. Y la privada, el que quiera tener su privada, pues es una opción que podemos o se puede pagar en el momento en que uno quiera, pero que sea una opción particular. Pero con la sanidad, como muchas veces dicen las pancartas estas que va, con la sanidad no se juega. Manolo, muy significativa la insistencia, ¿no?, ¿Sobre? de la Junta sobre volver a sacar el mismo contrato para la sanidad privada por esa misma cantidad. Iba a referirme a eso. Hombre, a mí me parece que hablar del tema de la sanidad con respecto de la Junta de Andalucía, sin poner en el frontispicio del razonamiento que esta es una operación
para quedarse con todos los dineros de la seguridad social. El capital privado me parece que no sirve para nada. Pero, por un tema que hemos planteado antes, yo sé, Agustín y compañeros de tertulia, que no son gigantes, que son molinos, gigantes no, y que no tenemos absolutamente más que una armadura y una adarga antigua que no nos sirve para defendernos casi nada. Pero si aceptáramos eso, ¿dónde queda nuestra convicción acerca de la democracia y de sus funciones? Donald Trump dice que es tal su popularidad que sale pegando tiros en Quinta Avenida de Nueva York y no pierde un voto. El Putin dice que lo de la democracia es politiquería, que eso no tiene ningún valor. Lo de Víctor Orbán en Hungría, pues 3/4 de lo mismo. Quizás lo digo por una obsesión que anima en mí permanentemente acerca de del necesario llamamiento a las organizaciones sociales, a los sindicatos, a las organizaciones democráticas, a la ciudadanía en general. Yo recuerdo una expresión que utilizó con la aprobación de la Constitución Jaime Ballesteros en un acto público en Birrambla, cuando era diputado. Le dijo a la gente, sí, la Constitución es cojonuda, pero si los ciudadanos no la cogen en sus manos y la hacen carne propia, pues será otro papelito más que hemos aprobado. Y yo me niego a aceptar eso. Hombre, que lo de Moreno Bonilla está en una operación de proceso de privatización a galope tendido, es que además no atiende ni los requerimientos legales. Cuando le ha dicho, mire usted, que usted está en una operación de concertación con la privada con unos errores de fondo que son insubsanables, que tiene usted que volver atrás, y ellos siguen hacia adelante a uñas de caballo. Mintieron a los sindicatos cuando pararon el proceso de privatización de la atención primaria, siguen hacia adelante como si no fuese con ellos. No va a haber un reducto mínimo de compromiso con nosotros mismos, que es la sanidad pública, nuestro bien más preciado, la joya de la corona, para que eso se pare. Yo me niego a aceptar eso. Eduardo. Yo también me niego a aceptar eso, pero es que lo he estado diciendo todo el rato. Pero es lo que hay. Llevas razón. Tú tenías que aceptarlo, Pilar se niega a aceptarlo, Agustín se niega a aceptarlo, los que estamos aquí, yo creo que nos negamos a aceptar eso. Pero es lo que hay, es lo que está sucediendo. La gente está trabajando y luchando en contra. Eso es lo que hay. Llevas toda la razón. En aquellos entonces. Claro. En aquellos entonces. La gente está luchando en contra, mucha gente, de sus propios intereses. Y eso lo estamos comprobando nosotros cuando hablamos con unos y con otros. En contra de sus propios intereses hay gente que está luchando. Probablemente gente que tú crees que están luchando para sí y por sí, empleados públicos, autónomos. ¿Y qué está sucediendo? ¿Cuánto hay que están diciendo viva Vox? Lamentablemente, de esa manera. Entonces, eso es lo que está sucediendo, que está la gente luchando, y lo voy a repetir otra vez, en contra de sus propios intereses. Están luchando. ¿Se acordarán de esto? Claro que se acordarán. Y lo estamos viendo también en otros países, lo que está sucediendo. ¿En qué países? En la Argentina, de Milei,
ya veréis, dentro de poco. De muy poco, de muy poco. De muy poco. De muy poco. En otros países, ya lo veréis, ya lo veréis. Entonces, tú eres muy romántico, Manolo. Yo también lo soy, porque venimos de aquella época. Agustín Ojalá también la recuerda. Ojalá no pierda. La recuerda muy bien. Ojalá yo tampoco, ¿no? Y nuestro querido Agustín también lo sabe, ¿no? En aquella época, ¿no? Cómo se trabajaba, cómo se hacían las cosas. Pero ahora lo que estamos viendo Al lado de Agustín somos son cosas extrañísimas. ¿Al lado de qué? Que al lado de Agustín somos unos pragmáticos. No. Sí. Pero que lo que está sucediendo es, estamos luchando en contra de nuestros propios intereses, lamentablemente. Y no me quiero meter en más. Venga, para no quedarnos aquí. No. Luis. Bueno, con lo que yo decía antes de primera legislatura de Juanma Moreno, segunda legislatura de Juanma Moreno, digo ahora ya el epitafio. O sea, veo bastante posible que a Juanma Moreno le termine costando la presidencia de la Junta de la Sanidad Andaluza, independientemente de todo lo que van a intentar hacer para tapar ese debate, para tratar de resolverlo antes de que lleguen las próximas elecciones, etcétera, etcétera. Pero si nosotros viésemos que en una empresa, en cualquier ámbito, resulta que cuando se van a aprobar los presupuestos dimite el secretario general de presupuestos in situ un poquito antes de aprobarse los presupuestos, ¿qué pensaríamos? Si vemos que dimite el viceconsejero del SAS, el gerente del SAS, o sea, precisamente por ser incapaces ante la situación que está viniendo la avalancha y no tener la lógica de ninguna manera para poder defender la actuación del gobierno andaluz en la sanidad. O sea, ¿qué es lo que pasa? La semana pasada ha dimitido otro alto cargo más, o sea, de la sanidad andaluza también, además. Por tanto, si creían que la habían parado ya, no ha terminado. Y lo único que ha hecho la consejera es pegarle una patada para adelante y decir que se van a hacer todas las intervenciones de aquí a final de año dentro del decreto, lo cual es además absolutamente falso, porque en el tipo de procedimientos, cuando empiezan a contar los plazos, antes normalmente contaban un plazo en un procedimiento en el que el médico veía al paciente y a partir de ahí ya venía el plazo hasta la intervención. Pero es que ahora están contabilizando el plazo a un contacto que haga el paciente, o sea, cuando ya el médico se reúne con otro médico por videoconferencia, con el médico de cabecera, para hablar sobre lo que va a ser cuando vea al paciente, o sea, ya eso paraliza entonces los plazos porque supuestamente se han reunido antes de tiempo y por tanto ya entonces lo que dice el Real Decreto, si son 2 meses, lo que sea tal, pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 5, pero que la sanidad en este momento le puede costar perfectamente al final la Junta de Andalucía. Estamos hablando de la defensa del estado de bienestar, porque estamos hablando ahora mismo de sanidad, porque es donde han puesto el ojo las grandes, o sea, fondos de inversión y las grandes empresas para tratar de llevarse un trozo de la tarta. Pero creemos que no van a seguirle pegando trozos. Lo hicieron ya también con la ley de dependencia, cuando hicieron que en determinadas comunidades no funcionase la ley para pasar a privatizar las empresas que hasta hacía poco tiempo se dedicaban a ser constructoras y a hacer grandes cosas a nivel de país. O sea, por tanto, aquí en este momento lo que hay es una cruzada para adelgazar todo el estado de bienestar, que es lo público, y tratar de revertir ese orden metiéndolo en manos privadas. Y ante esa situación, estando de acuerdo en parte contigo en lo que va a costar trabajo, porque hay mucha gente que va a defender cosas en contra de sus intereses, pues habrá que hacer una cruzada muy grande para demostrarle a todo el mundo que lo que está, cuando yo cuestiono a Vox y cuando cuestiono su posicionamiento europeo y con los socios que está teniendo y lo que están pretendiendo es básicamente por una cosa, porque ponen en peligro el mayor logro que ha tenido la humanidad a nivel de organización política, y es el estado de bienestar que tenemos en Europa. En el momento en el que eso desaparezca, pasaremos entonces a una economía liberal donde a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga, y mucha gente van a estar rezando todo el día porque no van a tener, o sea, se aumentará más la desigualdad, se aumentará más la pobreza y al final perderemos servicios, calidad de vida, y esto no se podrá aguantar. ¿Cómo no, Manuel? Es que llevaba un rato intentando llamar tu atención. Pero soy el que menos tiempo consumo, ¿eh? No, lo que pasa es que sin trato de ninguna concentrar. duda, y yo también, pero a ti y a mí es lo único que Agustín nos recomiendo. No, vamos a ver, que van contra el estado de bienestar, en fin, parece evidente. Que hay más dinero, que hay más ejecución, que aumentan al mismo tiempo las listas de espera, que se aumenta la inversión en la privada al 92% y en el resto de bienes y servicios públicos solo no llega al 30% o pasa muy poco del 30%. Eso
es una catástrofe de tal magnitud que no puede permanecer este edificio intacto. Yo estoy de acuerdo, Luis, con que la sanidad se puede llevar por delante a Moreno Bonilla y también a Juan Espadas, porque en una situación como esta, que el PSOE esté missing, a mí me llama poderosísimamente la atención y no quiero enervarme excesivamente. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que no estemos 2 por 3 calles ya en la calle? Yo creo que en el Partido Socialista se tiene que plantear muy seriamente, no solo el Partido Socialista, también Sumar por Andalucía, con Andalucía y Juntos por Andalucía y más los allá. ciudadanos andaluces, sean Todo del partido eso. que sean. Pero que lo todo que está eso, en juego, como ha dicho él, no es lo que quieren los partidos, claro, es lo que disfrutamos eso, los ciudadanos como un pero derecho. todos esos, Luis, son andaluces, son Andalucía. Y si no se lo plantean así, mal asunto vamos. Le va a costar caro al PP y lo más probable es que te cueste también a Juan Espada. Seguiremos hablando de la sanidad, inevitablemente, ojalá y no tuviéramos que hacerlo, pero lamentablemente todo pinta a que vamos a tener que seguir. Pero a mí sí me gustaría que ya estamos un poco en la última parte del programa, no dejáramos pasar por alto algo que a ustedes les puede parecer un poco árido, pero que yo le voy a pedir a sus invitados, porque son los suyos, que intenten ser lo más didácticos posibles en esto. El plan general de urbanismo de cualquier ciudad es la Biblia del futuro de esa ciudad, de cómo va a ser esa ciudad en los próximos años. Y el Ayuntamiento de Granada ha presentado el avance del suyo, que en grandes rasgos contempla una ampliación del metro por La Chana, incluso su llegada al aeropuerto, un ramal que llegue al aeropuerto, 14.000 nuevas viviendas, soterramiento del tren, estación soterrada también, insisto, como líneas que se han subrayado como maestras. Luis Salvador ha sido alcalde y sabe de la importancia de esa herramienta. ¿Qué no solamente primera impresión tienes? No solamente de la importancia, sino que es que en mi mandato empezamos a tener ya las primeras reuniones, constituimos la mesa para iniciar este plan que ya llevaba paralizado desde hacía varios lustros, ¿no? Y uno de los objetivos claros que había desde el principio era el ser el primer plan que se adaptase a la ley, la lista, que era la que ha aprobado como legislación autonómica y a la que después se tendrán que todos los demás terminar pareciendo, o sea, ir ejecutando lo que hay, ¿no? Lo digo porque veo tanto esta noticia ahora como otras que estoy viendo y parece que se reinvente, como la zona de bajas emisiones, y parece que son cosas como que no hay información que se acaba de sacar ahora, no, perdona, 2020 ya se estaba con esto encima de la mesa y ya se estaban en este sentido haciendo cosas. El Plan General de Ordenación Urbana es absolutamente imprescindible para Granada, o sea, es una herramienta que lleva más de 3 lustros parada y que tiene que desatrancarse y que tiene que además ponerse en consonancia también con el POTAO, que es lo mismo pero para el conjunto del área metropolitana, porque no se puede entender la movilidad como por dónde va a ir el metro en la ciudad. Yo como alcalde no pedía el metro para Granada, porque creo que ahora mismo está bien cubierto el metro en Granada, y no hay dinero para tantos metros. Prefería el metro en los municipios del área metropolitana para llegar a Granada, porque eso haría que vinieran muchísimos menos vehículos y pudiera llegar muchísima más gente, pero creo que es una herramienta absolutamente imprescindible, hacerla con los cambios también en la legislación autonómica que tiene que hacer, legislación que también sería bueno que tuviera en cuenta que la gran conurbación de Granada es Granada con su área metropolitana y por tanto no es una ciudad más grande con sus habitantes y todos dentro de su ciudad como pasa en Córdoba, como pasa en otro tipo de ciudades, y yo creo que es una herramienta absolutamente fundamental y que curiosamente creo que ha tardado bastante en ponerse encima de la mesa. Y una cosa que echo de menos, o sea, esto tiene que intentar sacarse también desde el consenso de todos los partidos políticos, porque en el futuro de la ciudad van a gobernar todos y por tanto es algo que atañe a los intereses del conjunto de los granadinos, y los partidos políticos, que son instrumentos, lo que tienen que hacer es ponerse a su servicio y en este sentido consensuar pues el mejor desarrollo de Granada posible. Eduardo. Si es que esto es lo de siempre. Mi querido Luis, si esto es lo de siempre, esto es lo que hemos dicho siempre, consenso, sacar adelante, nada. ¿Y después qué?
¿Dónde está el consenso? No, el que no lo haya, lo que habrá que hacer es denunciar que no lo Sí, promueve. pero lo que yo te pero digo, hay que exigirlo. Pero mi querido Luis, si estamos de acuerdo, si son cosas lógicas, son cosas normales, pero que llevamos ya muchos años de esta manera, y aquí no se consigue absolutamente nada, porque cuando se va a llegar a un consenso, y tú has sido alcalde y has sido concejal también mucho tiempo, y tú sabes que cuando se ha querido llegar a algo, ¿qué ha sucedido? No se ha llegado absolutamente a nada, se ha destrozado todo otra vez. Por eso digo que tú eres muy optimista o estás hablando de una manera políticamente defiendo una posición que la he defendido incluso hasta cuando estaba en el ayuntamiento. Siempre hay que defender esa búsqueda de consensos y hay que denunciar al que no entra de consensos. Sí, estamos de acuerdo, pero que... O sea, y de hecho recuerdo que tampoco había presupuesto en muchos años y también se sacó un presupuesto y también con acuerdo entre los distintos partidos. Se pueden buscar, pero tienes que buscar con generosidad esos consensos. Sí, ¿no? pero eso es distinto. Yo también he estado en el ayuntamiento, ¿no? Durante cierto tiempo. ¿Y qué ha pasado? Pero con mayoría absoluta, un partido muy grande. Y entonces pues, probablemente entendía que no necesitaba consenso. ¿Y qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? Sí, pero se debatía. Porque se lo digan a la estación del AVE que no quiso otro resultado y que se la quería llevar a otro sitio por otra operación. Recuerdo todo esto, lo recuerdo todo lo recuerdo. Pero ¿qué ha pasado? Que yo mucho me temo que esto que estamos aquí hablando, esta situación que ahora hablará Manolo, hablará Pilar, hablará Manolo, vamos a llegar a lo mismo. Que si todos vamos a llegar, sí, que hay que llegar a un consenso. No, pero es un instrumento que va a tener que habilitar cuestiones que son básicas. Que vaya ahora, ¿no? Sí, en el plan general esta ciudad no tiene... Pero, Agustín, que estamos totalmente de acuerdo. Ningún futuro. Si yo lo que estoy diciendo, y tú me estás entendiendo como lo estamos entendiendo y como me están entendiendo los oyentes, es que al final, ¿no? O casi al final, no vamos a llegar absolutamente, no vamos a llegar absolutamente a nada. Mucha verborrea, pero ya lo verás al tiempo. Pilar. Sí, bueno, yo quiero abundar en el asunto de que un plan general de ordenación urbana de un municipio es el instrumento más importante para de cara al concepto de futuro de una ciudad. Es decir, que ahí coincido con lo que ha dicho Luis, de la importancia de no solamente llegar a encajar todos los sistemas dentro de la propia ciudad, sino también con un área metropolitana de la naturaleza y la envergadura que tenemos, ¿no? Y en los distintos aspectos que se ha hablado, desde el punto de vista del transporte, de la construcción de viviendas, etcétera. Pero bueno, aquí quiero decir algo que sí voy a estar un poco de acuerdo con Eduardo en el tema que al final muchas cosas no llegan a nada. Imaginaros aquí el metro, una ampliación del metro que se va a producir, pues es muy pocos millones, creo que son 70 y tantos los que se van a dar, mientras que la línea 3 del metro de Sevilla, pues allí van una lluvia de millones. Y antes decía Luis con buen criterio, ha dicho, es que no se puede poner, ¿por qué? Y entonces yo pregunto, ¿por qué en Granada no tiene derecho a tener los mismos, en la misma dotación económica que tiene Sevilla? Pues ahí empezamos a ver la desigualdad territorial. Sí, la tenemos los granadinos, la desigualdad territorial entre Granada y Sevilla. Aparte de eso, pues por ejemplo, el tema de la vivienda es fundamental ya la creación de una vivienda pública, ¿no? A la vista de cómo están los alquileres, de cómo está la situación de muchos jóvenes que no pueden acceder a vivienda en ningún momento, yo sinceramente creo que ese es un capítulo fundamental. Lo que sí es cierto es que luego, cuando pasen los años, aunque esto es un plan de futuro y a largo plazo, lo que sí es cierto es que no sabemos si vamos a llegar a más de lo mismo de la ciudad como está ahora, que necesita mucho, echarle mucha inversión y muchos millones. Es decir, que ahí soy un poco pesimista, como ha dicho Eduardo, de que bueno, vamos a ver qué pasa, porque no estamos mejor ahora que hace 30 años, excepto si nos ponemos a ver que hay un metro que sí está solucionando problemas que antes no se
solucionaba. Los autobuses siguen contaminando una barbaridad, hay una cantidad de tráfico bestial, faltan vivienda pública, la limpieza deja mucho que desear y cada vez más, por cierto, por mi calle, por cierto. Sin resolverse, 2 años y pico fuera de plazo. Por cierto, sobre todo quiero 2 decir años una y cosa, pico fuera de plazo. desde que ha entrado lo Casi digo, 3. por si es un olvido, No, lo 3 pueden años corregir, ya. pero desde que yo llevo viviendo en mi casa, allí al lado del río, durante los 25 años que llevo viviendo, todos los jueves, matemáticamente, pasaba un cochecito de estos de limpieza chiquitín, y han pasado con todos los gobiernos. Desde que ha entrado el nuevo gobierno, por favor, señora alcaldesa, no ha vuelto a pasar nunca el cochecito de la limpieza, que tenemos necesidad, aunque seamos un barrio con menos gente, ¿eh? Manolo. No. O sea, poner por delante los obstáculos para renunciar a removerlos es la renuncia más clara al principio democrático de participación ciudadana. Y yo me niego a aceptar eso, por muy alta que sea Sierra Nevada. Vamos a ver. Hombre, un plan general es el diseño y la puesta en práctica del modelo de ciudad que cada grupo político defiende. Hombre, que sería conveniente que se hiciera por acuerdo de todas las fuerzas políticas, sociales, económicas y culturales. Eso sería lo de desear. No le tengo yo en ese sentido mucha confianza, porque no creo yo en la derecha y en su vocación de consenso, de acuerdo y de diálogo. Pero en fin, de lo leído hasta ahora, que no es mucho más allá de las declaraciones que hace la propia alcaldesa, si las entendemos literalmente, a mí no me parece ni mal. Quiero decir, la declaración de buenas intenciones, que significa la presentación del PGO, a mí no me parece mal. Sin embargo, sí he hecho en falta alguna cosa. Por ejemplo, se habla de la construcción de 14.000 viviendas, y como de pasada se habla de la rehabilitación, cuando a mí me parece que uno de los grandes problemas que tiene Granada es la rehabilitación de viviendas, y eso debiera de aparecer en el frontispicio de los objetivos inmediatos, creo yo. Porque además eso está vinculado con otro tema específico que debe de ir regulado ahí, que es el tema de los pisos turísticos. Número, ubicación, porcentaje y condiciones de su existencia. Porque si no es así, todo lo demás, incluso lo que hablemos aquí, no es más que un brindis al sol, ¿no? Y la protección de la vega, que no he leído ni una palabra, es verdad. ¿Pero la protegemos para todos o solo para Granada? Porque los pueblos del área metropolitana la protegen poco. Eso es lo segundo. Es que hablar de la protección de la vega sin hablar en serio de un plan de ordenación metropolitano, pues... No, y hablo de ayuntamientos. El Ayuntamiento de Granada respeta siempre la vega y firmamos todos los documentos que hay que firmar, pero los vecinos del otro lado de la vega, ninguno, todos le comen un cachito cada vez que lo necesitan, todo eso es cierto, y no pasa nada. Todo eso es cierto. Pero si a eso le añades que no hay una regulación específica, el obstáculo no tienen que salvarlo, no existe el obstáculo. Entonces, yo creo que eso hay que regularlo bien. Y luego otra cosa. Yo no sé si esto no será producto de, como dijo algún contertulio aquí, de mis tentaciones bolivarianas, pero no sería conveniente una cierta aproximación, esto es una reflexión para la izquierda, una cierta aproximación al mercado de la vivienda y a la regulación de su precio y de los alquileres. Pues con esa reflexión llegamos al final de nuestro tiempo. Tenemos que darle las gracias a Pilar y Susan, buenas noches, a Manolo, a Luis Salvador, a Álvaro Caracuel, un placer. Ustedes no se nos vayan, porque hemos querido que les acompañe ahora un rato en casa, en esta noche, una mujer que ha sufrido un año de pesadilla junto con sus compañeros en Maracena. Berta Linares fue alcaldesa, se vio envuelta en una historia absolutamente rocambolesca que parece que ha quedado en nada judicialmente, después eso sí de llevarse por delante la alcaldía de Maracena y posiblemente también la Diputación, y de provocar un daño personal y familiar irreparable. Berta Linares nos ha concedido una entrevista y en un par de minutos está con todos ustedes. Hasta ahora mismo.